Bienvenidos a Selecciones Bíblicas. Te habla Yafeli Cabaña de Galindo y estamos hablando en esta serie de videos acerca del arte de enseñar en una iglesia local. Del temario para el desarrollo de este tema, nos corresponde hoy analizar acerca de los métodos de enseñanza en este proceso de aprendizaje. Para lograr este tema, daré una breve definición de los métodos de enseñanza. Señalaré algunas características resaltantes. Se considerará también algunas pautas para un correcto uso de ellas. Y finalmente daré una breve clasificación de los diferentes métodos utilizados en este arte de enseñar. Dentro de las definiciones más comunes de los métodos de enseñanza, voy a resaltar que es el modo de enseñar y de aprender. Es una manera de no solamente estructurar la clase en el momento de la planeación, sino también de la ejecución de la enseñanza. Y también es un instrumento didáctico para desarrollar el tema de la enseñanza y lograr los cambios de conducta en los alumnos. Dentro de las características más resaltantes de los métodos de enseñanza tenemos que son procedimientos que están presentes en toda la presentación, en todo el desarrollo de los temas de estudio, y su aplicación puede requerir el uso de varias técnicas. Este último tema se desarrollará en el siguiente video. Las pautas para el uso correcto de los diferentes métodos. En primer lugar, la meta que se desea alcanzar, es decir, el cambio de conducta que se quiere lograr en el alumno al finalizar del estudio. En segundo lugar, el dominio práctico que posee el maestro o la maestra. Para usar correctamente el método adecuado, el maestro debe saber sus limitantes y saber también las ventajas del uso de los diferentes métodos para que él se sienta cómodo y pueda impartir seguridad en el momento de la enseñanza. La tercera pauta para un correcto uso de los métodos son las características de los estudiantes. Hay que evaluar el nivel de instrucción, la edad, los intereses, las experiencias, de tal manera que la aplicación del método pueda favorecer de una manera útil en el cambio de conducta de los alumnos. Además de esto, tenemos el tamaño de la clase. Si la clase va a ser impartida en un espacio pequeño o en grupos pequeños, esto va a favorecer la buena comunicación y la interacción entre los participantes. Esto también va a ayudar a utilizar un determinado método. En cambio, si el espacio es amplio, este va a requerir el uso de otros métodos para que pueda llegar toda la información a todo el grupo. Otra pauta para el correcto uso de los métodos es el ambiente físico y el ambiente que se dispone. Esto quiere decir que el maestro debe considerar las condiciones reales donde va a desarrollar, donde va a impartir la enseñanza. Si el espacio es pequeño o es encerrado, o cuenta por el contrario con suficiente iluminación y ventilación, esto va a favorecer o va a perjudicar, dependiendo de las buenas condiciones, el uso de los métodos y en el tiempo que se dispone. Finalmente, el maestro debe considerar los recursos con los cuales dispone. Para hacer un buen uso de estos, debe usar la creatividad y los medios para poder desarrollar el método de una manera adecuada. Una clasificación general de los diferentes métodos están involucrados por la forma del razonamiento, las actividades que los alumnos realizarán, la aceptación de lo enseñado y la manera de comunicar la enseñanza. De acuerdo a la forma de razonamiento, estos métodos de enseñanza están desde el deductivo, donde de manera general las verdades se presentan, hasta lo particular,
Estas provienen de reglas, conceptos y principios. Tenemos además el método inductivo, donde las verdades se presentan de lo particular a lo general y proviene de casos particulares. Tenemos el método analógico, donde las verdades se presentan del estudio comparativo de casos y se concluye por sus semejanzas. También tenemos el método analítico, donde proviene de una verdad o un principio y se estudia por separado sus partes. Y finalmente tenemos el método sintético, que resume las partes del todo estudiado y elabora las conclusiones pertinentes de la verdad principal. Estos son los diferentes métodos de acuerdo a la forma de razonamiento. A manera de ejemplo, el método deductivo, recordemos que son las verdades que se presentan de lo general a lo particular y provienen de reglas, conceptos y principios. Estas se van a desarrollar en dos partes, donde primero se hace una aplicación, es decir, se reflexiona acerca de cómo practicar la verdad central, y luego se hace una demostración, es decir, donde se verifica la verdad encontrada. Voy a presentar un ejemplo de una meta de enseñanza presentada en el video correspondiente. Del título Los pecados que Dios aborrece, ubicado en el texto de Proverbios capítulo 6, desde los versículos 16 al 19, la meta planteada en esa ocasión es que el alumno comprenderá los pecados que Dios aborrece. Desarrollando en estas dos partes el método deductivo, se presenta entonces la lista de los pecados que Dios aborrece, los cuales son altivez, orgullo, la mentira, el homicidio, la crueldad, perversidad, la maldad, la difamación y la hipocresía o el chisme. Al hacer la demostración, es decir, al verificar la verdad encontrada, se puede observar enfáticamente que Dios desprecia, reprueba y condena estos pecados encontrados en el texto. Esto puede que sea porque va en contra de su carácter santo y puro y definitivamente no refleja el amor y la confiabilidad al prójimo. Tenemos además el método inductivo, donde las verdades se presentan de lo particular a lo general y provienen de casos particulares. Este se desarrolla a través de 4 pasos, es decir, la observación de la verdad, la comparación de casos para extraer sus semejanzas y diferencias, la abstracción, donde se separa un elemento, y la globalización, donde se llevan los resultados a casos similares. Del ejemplo de la meta considerada en su oportunidad con el título Las conductas de dos estilos de vidas opuestos, basado en el Salmo 1, la meta en su momento fue el alumno conocerá las conductas de los estilos de vidas opuestos. Analizando el desarrollo de este método inductivo, se observa primeramente el caso de dos personajes, el caso 1 del malvado y el caso 2 el justo. Al hacer las comparaciones, se observa que el caso 1, es decir, el malvado, anda en malos consejos, imita y frecuenta el escarnio y conductas antisociales, y su destino es incierto, perecerá. El caso número 2, el caso del justo, este cultiva su comunión con Dios, evidencia buenas obras y tiene una vida con propósitos dignos. El tercer paso para desarrollar este método inductivo para este texto bíblico y esta meta es la abstracción, donde se prepara un elemento. Y este sería el siguiente. Cada caso refleja la condición espiritual de alejamiento versus temor de Dios, con consecuencias temporales y eternas en ambos casos. Cuando se globaliza para terminar este método inductivo, se tiene que cada persona tiene libertad, es responsable ante Dios y tiene la posibilidad de cambiar su conducta, mejorar su estilo de vida y por ende su destino eterno,
si tiene comunión con Dios. Seguimos en la clasificación de los métodos de enseñanza y en este caso consideraremos la actividad de los estudiantes. Esta actividad de los estudiantes está relacionada con el método pasivo, donde el docente realiza casi todas las actividades en el desarrollo de la clase y el alumno solamente se limita a captar todo lo que el maestro le dice y hace. Tenemos también el método activo, donde la participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase se hace más amena y el docente actúa como un guía, como un facilitador del aprendizaje. La siguiente clasificación, de acuerdo a la aceptación de lo enseñado, tenemos el método dogmático. Este método permite al docente sencillamente imponer, decir una verdad que no tiene cuestionamiento, no tiene discusión. El método heurístico es aquel que permite que la clase se desarrolle dándole oportunidad al alumno de investigar, reflexionar y meditar acerca del tema. Finalmente, tenemos el método de acuerdo a la manera de comunicar la enseñanza. En este se destaca, en primer término, una comunicación directa donde la finalidad es impartir la información de una manera que se pueda comprender y aplicar los conocimientos aprendidos directamente del maestro al alumno. Tenemos también la interacción, donde el docente interactúa con el alumno y esto permite el establecimiento de una buena comunicación, donde se pueden aportar ideas de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente tenemos el método de la comunicación grupal, donde se establece no solamente una comunicación entre el alumno y el docente, sino entre los alumnos y entre un alumno y el resto del grupo. Esto va a facilitar o va a propiciar un clima de confianza y de aceptación. Hasta aquí entonces, considerando los métodos de enseñanza, hablé acerca de la definición, algunas características, pautas para su uso y una clasificación breve de ellas. En la próxima entrega consideraré algunas técnicas de enseñanza. Si te gustó, te invito a darle pulgar arriba, compártelo y deja también tu comentario. No olvides, suscríbete. Recuerda el texto bíblico en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios te bendiga.